Bienvenidos todos a la tercera clase de lengua española. Hoy nos corresponde trabajar sobre el reconocimiento de ideas contenidas en un texto. Y aparecen las ideas principales y las secundarias. Entre las estrategias que se consideran importantes en la construcción del significado global y la comprensión de un texto, la idea principal ocupa un lugar destacado. Cada vez que un sujeto lee un texto, es primordial que reconozca lo que es relevante o principal. Esto le permitirá evitar una sobrecarga de información y la pérdida del significado global. Es importante tener en cuenta la técnica de las preguntas. ¿De qué habla? ¿Qué es lo más relevante o lo más resaltante dentro de un texto? Ya sea en el párrafo o en el texto para identificación de la idea principal. Dentro de lo principal, como su nombre lo dice, principal tenemos que considerar el punto más destacado del que se habla dentro de un texto. Principales son todos aquellos que aparecen de manera reiterativa en cada párrafo, por ejemplo. Se habla de lo mismo, y tiene mucho que ver con el título o con el tema del que trata un texto. Principales son todos aquellos conceptos más destacados, ya sean personajes o sean temas, del que se habla en cada párrafo. Se debe también escoger la acción más importante que realiza ese sujeto o ese personaje o el tema mismo del que se trata. Entonces, uno elige lo principal, lo fundamental, lo más resaltante. Y aparecen como reflectores, como luces en cada párrafo. Generalmente acompañado de la acción más importante o el atributivo mismo que lo complementa. Y se traduce en una oración sencilla. Se debe traducir en una oración bien breve, bien entendible, es decir, una oración clara y concisa debe determinar las ideas principales que aparecen en cada párrafo. Mientras la idea secundaria es la que sirve de complemento para la idea principal, aporta más detalles a esta. Las descripciones suelen ser ideas secundarias. Algo muy importante a la hora de diferenciar ideas principales de secundarias es que la primera tiene sentido por sí sola, más la otra no. Si uno tiene que eliminar de un párrafo todo aquello que dejara libre a la principal y aquellas frases que sirven de relleno, entonces podemos ver principales y secundarias. Son varias frases que acompañan para que tenga más sentido, más vida, pero no son las más importantes. Por eso, de ahí su nombre,
la idea secundaria. Es la que actúa alrededor de las principales. La frase resultante tendría sentido. Sin embargo, con las ideas secundarias no ocurre lo mismo, ya que están subordinadas a las principales. La idea central de un texto sería la suma de todas las principales en apretadas síntesis. Y hay veces que se encuentra en el título. Es el tema dominante de cualquier texto, es lo más importante. La idea central es la más relevante de un texto o de otra manifestación del pensamiento. Si tomamos el caso concreto de los textos, notaremos que están compuestos por diversos pensamientos o ideas. En lecturas de varios párrafos, la idea central sigue siendo el aspecto general del pasaje. La idea central sintetiza, resume la intención del autor. Por tanto, responde a los conceptos generales del texto. Es la idea que sostiene el autor y que le permite contar, transmitir lo que desea. Característica de la elaboración de la idea central de un texto. Una idea central ha de anunciarse siempre en forma de oración. Ya bien lo decíamos también cuando estábamos en el análisis y en la presentación de las ideas principales. Es como que conlleva la misma forma, porque al final no es una fórmula, sino es una forma para poder identificar cuáles son principales, porque todas las principales luego se resumirán y conformarán la idea central de un texto. La idea central debe ser expuesta en forma sintética y concreta. Responde a las preguntas: ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata el pasaje? ¿Cuál es el sentido general del texto? ¿Qué quiere comunicar el autor? Característica de la elaboración de la idea central de un texto. Para ello vamos a considerar algunos aspectos. Hay que leer cada párrafo, sección o capítulo del documento, que se tiene que analizar y respecto a esa parte hacerse preguntas tales como las siguientes. ¿Qué dice? ¿O cómo encaja lo que se expresa con el resto de aquel? Es importante anotar todas las respuestas que se obtienen de cada párrafo o sección. En este sentido, lo mejor que se puede hacer es escribir una frase de cada una de las partes, considerando siempre las principales e ir eliminando las secundarias, aquellas que sirven de relleno, ir eliminando y con mucha atención para no mutilar las ideas. Una vez que se ha leído todo el texto en cuestión y se han anotado las oraciones, es decir, el resumen propiamente dicho de cada parte, hay que proceder a analizarlas y verlas en un conjunto, en su totalidad. A partir de ahí, habiendo leído a conciencia todos los enunciados escritos en el papel, se sacará una conclusión, es decir, se obtendrá la idea central del documento o del texto en estudio. Tener en cuenta que la idea central es la base que sostiene el autor y que le permite contar lo que desea en apretadas
síntesis. Fundamental para ustedes el análisis y detectar las ideas principales, conocer, identificar para poder tener las ideas claras, precisas, el resumen, luego de un profundo análisis, porque ese va a ser el trabajo que ustedes van a realizar todo el tiempo, porque tienen libros, tienen un montón de textos que analizar, que estudiar, inclusive que memorizar. Entonces, las ideas centrales, las ideas principales, identificar las secundarias, aquellas que actúan de relleno, para comprender mejor. Tiene que tener esto ustedes como una herramienta fundamental. Entonces, el análisis para determinar las ideas principales, las ideas secundarias, y así escribir, redactar, encontrar, poder identificar, aunque sean reiterativas las palabras en relación a esta, por la importancia que conlleva para el estudio que ustedes deben realizar. Permanentemente deben estar haciendo la idea central de los textos que deben leer. Esto es también un contenido más de lo que nos une en este compromiso dentro de Lengua Española. Gran abrazo a todos y deseo que ustedes lo aprovechen de la mejor manera.